Bueno, pues otra vez aquí con ustedes, hermanos, listos para nuestro siguiente video, nuestra siguiente jornada, como lo podemos ver en la diapositiva. Tenemos la jornada 2, la misión de Jesús. Así que esperamos que oren antes de mirar este video y que tengan a la mano su Biblia, tengan a la mano su manual también y estemos listos para entrar en esta jornada, en esta tarea. Aquí tengo un apuntador, ¿verdad? Para ir señalando algunas cosas importantes. Así que, bueno, allí aparecerá. Bien, pues entonces continuamos con la jornada número 2, que tiene que ver con la deidad de Jesús y la misión de Jesús. Nos ocupa el día de hoy el punto 2, la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Para qué vino el Señor Jesús? Bien, sabemos lo que leemos en la Biblia y lo que hemos escuchado de varias de las predicaciones a través de pues los pastores o los predicadores que han escuchado. Bien, entonces pasemos hacia adelante. Bien, la misión de Jesús es esta. Jesús vino a la tierra porque la humanidad se había separado de Dios y estaba en un estado caído y pecaminoso. Repetimos otra vez. Jesús vino a la tierra porque la humanidad se había separado de Dios y estaba en un estado caído y pecaminoso. Como humanos, nosotros éramos totalmente impotentes de redimirnos a nosotros mismos o salvarnos a nosotros mismos. El cristianismo significa que Dios extiende su mano para alcanzar a la humanidad. Volvemos a repetir esa parte. El cristianismo significa que Dios extiende su mano para alcanzar a la humanidad. Como no nos podemos salvar a nosotros mismos, entonces quien toma la acción para salvarnos es Dios mismo, entendiendo que nosotros estábamos separados de Él, que quienes habíamos cometido los errores y nos habíamos alejado por esos mismos errores, somos nosotros. Sin embargo, en nuestras vidas nunca tomamos la idea como personas, como seres humanos, de regresarnos a Dios. Vivíamos con una gran cantidad de ideas equivocadas en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención. Nos forjamos nuestros mismos dioses, hicimos nuestras propias reglas, hicimos nuestras propias leyes de acuerdo a cómo nos convenía. Pero ninguna de esas circunstancias nos trajo paz o nos trajo salvación verdadera y libertad verdadera. Ninguna de ellas. Solamente cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón
Entonces nos recordamos la parábola de las 100 ovejas, Lucas capítulo 15. Dice que el pastor contó en la noche o en la tarde noche para guardar su rebaño y le faltaba una. Encerró las 99 y fue por los montes a buscar la que se había perdido. Por supuesto, la oveja no reconocía el camino y aunque quisiera no pudo volver y lo que encontró fue dolor, según nos dice la Biblia. Y entonces eso habla de nosotros. También el capítulo 15 nos habla del hijo pródigo, quien tomando el valor y pensando que él podía vivir lejos de su papá, lejos del entorno familiar, tomó todas sus pertenencias, tomó su herencia, el dinero, y se fue y vivió perdidamente, lo gastó todo y se vio en una necesidad muy lamentable. Entonces nos dice la Biblia que quería comer o satisfacer su necesidad de hambre y quería comer el alimento que le daba él a los cerdos. Una situación compleja, complicada. Y entonces, ¿verdad? Vemos a través de estos textos bíblicos o estas parábolas que por más que nosotros quisiéramos salvarnos a nosotros mismos, es imposible. Entonces es Dios quien lo hace. Por eso dice en nuestra diapositiva el cristianismo, ¿verdad? El evangelio dice que Dios extiende la mano para alcanzar a la humanidad, para alcanzarnos a nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos, entonces Dios toma la iniciativa, como siempre. Como siempre vemos en el Génesis 1:1, la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa de crear un universo? Dios. ¿Quién creó o quién tomó la iniciativa de crear al ser humano? Dios. ¿Quién tomó la iniciativa para salvarlo después de que se rebeló contra él? Dios mismo. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios extiende su mano para alcanzar a la humanidad. Luego, las últimas dos líneas dicen con respecto a Jesús. Es Dios identificándose con la raza humana. Al Jesús venir a la tierra y tomar forma humana, Dios tomó la iniciativa de identificarse con nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, que ya no estaba lejos, que no era un Dios que estaba en lo alto, en un lugar inalcanzable, no, sino que era un Dios cercano. Entonces, Cristo vino y su misión es todavía decirle a cada uno de nosotros que Dios lo espera con los brazos abiertos si tan solo decidimos corregir nuestras vidas y dar por sentado de que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Bien, ese es el mensaje del Evangelio, sencillo, práctico. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Identificarse con nosotros y salvarnos, decirnos que el Padre es
para Él somos muy importantes y que solamente Él puede salvarnos y nos extiende la mano para que nosotros aceptemos la salvación de Dios a través de Cristo. Bueno, nuestros manuales, ¿verdad? Tienen el inciso A. Muy bien. El inciso A dice lo siguiente. Ok. Dice, Dios creó al ser humano a su propia imagen. Dios creó al ser humano a su propia imagen. Bien. Aquí tenemos que puntualizar esto. Dios se parece a nosotros, es alto, es bajo, es delgado, es obeso, porque normalmente diríamos esta circunstancia. Si Dios nos hizo a su imagen, ¿cómo tenía el cabello? ¿De qué color eran sus ojos? ¿O de qué color son los ojos de Dios? ¿Sus orejas son grandes, son normales, son pequeñas? Normalmente cuando pensamos en esa situación de Dios creó al ser humano a su propia imagen, siempre pensamos equivocadamente en nuestro aspecto físico. Pero la circunstancia que nos menciona la Biblia no es el aspecto físico. Entonces, ¿a qué se refiere? Bien. Avanzamos. La imagen de Dios en la vida de nosotros los seres humanos es esto: la pureza, santidad y esta particularidad de nuestras vidas de tomar decisiones. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, se refiere solo a estas cualidades: pureza, santidad y el poder decidir, el tener la libertad de poder decidir. Entonces, usted y yo sabemos, Dios es santo. Lo decimos y eso queda muy claro para usted y para mí. Dios es santo. Dios es puro. Dios no está ligado o atrapado o Dios no está bajo la autoridad de alguien, sino que Dios, ¿verdad?, tiene esa cualidad de tener libertad de decisión. En esa libertad de decisión tomó la más importante de las decisiones: enviar a Jesús para salvarnos. Bien, texto bíblico para que apuntemos lo que estamos diciendo. Bien, nuestros manuales tienen el texto bíblico para puntualizar lo que dice el inciso A, Génesis capítulo 1, versículos del 21 al 27. Bien, dice de la siguiente manera: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género,
y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vamos a resaltar esta parte. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vuelve a decir esta palabra. Y vio Dios que era bueno. Ok. Y vio Dios que era bueno. Tomemos en cuenta esa declaración y esa frase. Y vio Dios que era bueno. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Note esa palabra, hagamos. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta allí nos detenemos. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios en la vida nuestra? En el principio, la pureza, la santidad. Y luego dice, o sigue diciendo el verso 26, y señoré en los peces del mar. Y quiero subrayar esta palabra, señoré. ¿Ok? Que sea Señor, que tenga dominio. ¿Por qué? Porque Dios es Señor y Él tiene dominio. Entonces note eso. Esa es la imagen de Dios. Dios en el principio le dio al hombre ¿de qué? De tener dominio, de ser Señor sobre toda la creación, las aves, los animales terrestres, los peces del mar, la flora, la fauna, como decimos, ¿verdad? El día de hoy, la flora, la fauna, todo lo creado, sobre todo lo creado, Dios le dio al hombre el que él fuera el Señor y gobernara todo lo que Dios había hecho. Esa es la imagen de Dios. Entonces aquí nos dice el texto bíblico acerca de qué es la imagen de Dios en la vida del ser humano. Ok, sigamos adelante. Y entonces dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el verso 27, ¿sí? Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Notemos esa parte, ¿verdad? Le dio el señorío al ser humano. Y después dice, ¿verdad? Varón y hembra los creó. El varón y la mujer tienen la imagen de Dios. El hombre y la mujer. No hay distinción en ellos. El hombre tiene la imagen de Dios. La mujer tiene la imagen de Dios. Le comento que en algunos, en algunas agrupaciones o
o decirlo, religiones o grupos, sectas, dicen que Dios es mujer. Y sobre todo, ¿verdad? Últimamente en estos tiempos, el llamado feminismo dice que Dios es mujer. No pueden concebir que Dios sea hombre, ¿verdad? O que sea el descripción de Dios como masculino. Y entonces, en fin, ha habido una serie de comentarios y una serie de cosas terribles y tremendas, ¿verdad? Todo para que cuadre con sus ideas y sus pensamientos. Bien, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar y eso es decir algo que la Biblia no dice y no establece. Entonces el verso 27 dice que Dios puso su imagen en los hombres y en las mujeres. Ahora, volvemos al punto. ¿Cuál es la imagen de Dios en la vida de los seres humanos? Bueno, eh, como lo tenemos en nuestro manual, ¿verdad? Pureza, santidad. Y aquí dice libre albedrío. ¿Ok? O vamos a llamarlo de esta manera. La libertad de poder decidir. Ya hablaremos en su momento acerca de el libre albedrío. También hay una circunstancia por allí que he estado escuchando últimamente, que se menciona en algunos predicadores. Sé que hay algunos otros grupos o predicadores que hablan acerca de ese punto, pero lo hablaremos cuando estemos presenciales con ustedes. Bien, así que por lo pronto ahorita, ¿verdad? Dice aquí nuestro manual, los hizo puros, ¿verdad? La pureza, la santidad, el poder tomar decisiones. Pero sobre todo, dice el versículo 26, señoré, que fuera el Señor el que gobernara todo lo que Dios había creado. ¿Por qué? Porque Dios así es. Entonces, esa es la imagen de Dios en la vida de los seres humanos. Bien, pasamos a el siguiente punto, el inciso B. Por favor, ¿verdad? Y continuamos con este inciso, el inciso B. Ok. Dice lo siguiente. Entonces, el pecado separó a la humanidad de Dios. El pecado. El pecado. ¿Ok? Y continuamos con el punto número 1. Adán y Eva murieron espiritualmente cuando se rebelaron contra la palabra de Dios. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y esta es la instrucción, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Allí está. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La sentencia. Tenemos una instrucción. Puedes comer de todos los árboles del huerto. Solo le prohibió un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, no comerás de él. Y por supuesto, al decir no comerás de él, no te acercarás al árbol, no lo mirarás o evítalo,
no te acerques, no creas que puedes acercarte sin sufrir alguna consecuencia o algún daño, ¿verdad? O caer en alguna desobediencia. Luego, la sentencia, dice el verso 17 al final, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí está la sentencia, está la instrucción. De todos los árboles puedes comer, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, lo que quieras. Solo una cosa Dios dijo: no te acerques, no toques, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego hace la sentencia: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, entonces Génesis 3, del 1 al 6, dice lo siguiente, ¿verdad? Vamos adelante, esa fue la instrucción de Dios. Ahora, ¿qué hicieron Adán y Eva? Obedecieron a Dios, ¿verdad? Bien, ¿qué nos dice la Biblia? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el punto 1 del inciso B: Adán y Eva murieron espiritualmente cuando se rebelaron contra la palabra de Dios. Hubo una barrera, hubo una separación entre el ser humano y Dios, o Dios, mejor dicho, y el ser humano. ¿Cuál fue o qué es lo que separa al ser humano de Dios? Nuestra desobediencia. Y como dice allí, rebelarnos, ¿verdad? Rebelarnos contra la palabra de Dios. Rebelarnos. El pensar que podemos violar el mandamiento de Dios o que podemos desobedecer y que al desobedecer vamos a salir limpios. Ese es nuestro pensamiento, el pensamiento de los seres humanos. Puedo desobedecer a Dios, pero Dios es bueno. No creo que Dios sea tan malo como para castigar, y esos son nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios es muy explícita. El día que de él comas, morirás. Y entonces, al rebelarnos contra su palabra, contra su mandamiento, nuestras vidas empiezan a morir. Se ha dicho en esta plataforma de Facebook, ya sabe que hay muchos memes o citas que se hacen mención. Una de ellas es esta: un pez fuera del agua
fuera de su ambiente, muere. Una planta que es arrancada de la tierra y que está lejos de la tierra, de su ambiente, de su hábitat, muere. El ser humano, cuando está lejos de Dios, muere. Cuando está lejos de su área de vida, cuando está lejos de, entonces muere. ¿Y por qué? Porque nos rebelamos en contra de su palabra. No puede haber otra consecuencia para la vida nuestra después de rebelarnos contra su palabra que la muerte. La separación de nuestras vidas, nos vamos alejando, como dice el hermano Stanislao Marino en uno de sus cánticos, y sin darme cuenta, poco a poco me voy alejando de tu amor. Parece tan normal que yo pase el día sin orar. Parece normal como que si paso el día sin leer la Biblia. Parece normal como, bueno, hoy no voy al templo, hoy no voy a la reunión. Ay, esto, ay, lo otro. Parece tan normal. Pero todas esas pequeñas cosas, todas aquellas pequeñas situaciones en nuestras vidas nos van alejando de Dios. Y pensamos nosotros, y eso es lo peor del caso, llegamos a pensar que todo está bien. Pero, como dice el cántico del hermano Marino, y sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos alejando, nos vamos saliendo del camino, nos vamos desviando, hasta que nos damos cuenta que estamos muy lejos de el camino del Señor. Entonces, la condición nuestra al revelarnos al revelarnos a la palabra de Dios es morimos espiritualmente. Nos alejamos, nos desviamos, nos apartamos. Bien. Vayamos al siguiente punto, ¿verdad? Al punto número 2. Dice, el pecado de Adán y Eva afectó al mundo entero. Nosotros vivimos en un mundo caído. La humanidad está separada de Dios. ¿Por qué? Por revelarnos a su palabra, por revelarnos. Y esa es la palabra que tenemos que utilizar. Rebelión. Rebelión. Es no tomar en cuenta la dirección de Dios y poner antes nuestras ideas que el mandamiento de Dios. Entonces, el pecado de Adán y Eva nos afectó a todos. Después de que Adán y Eva murieron espiritualmente y fueron sacados del huerto del Edén, donde lo tenían todo, y ahora tenían que trabajar para sí mismos, para tener sustento, para poder subsistir, ¿verdad? Cuando lo tenían todo en el jardín del Edén, y podríamos decirlo así, contextualizándolo, cuando lo teníamos todo en el jardín del Edén, pero por rebelarnos tuvimos que ser sacados, y entonces ahora había que luchar por nuestra subsistencia. Pero el hecho de que Adán y Eva y nosotros estábamos allí porque son nuestros representantes, ahora ellos tenían que buscar el sustento por sí mismos y se dieron cuenta de una cosa:
lejos de Dios, es mucho batallar, es mucho padecer, es mucho sufrir y conseguir poco. Entonces, Romanos 5:12 dice esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, volvemos a repetir esa parte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, la desobediencia de Adán y de Eva trajo como consecuencia muerte, separación. Ok, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que el desobedecer a Dios trae como consecuencia muerte a nuestras vidas. Entonces, esa es la historia de la humanidad. Hasta que Cristo vino. ¿Ok? Bien. Pasemos al siguiente punto. Punto número 3. De manera entonces como todos hemos pecado, dice el punto número 3, todos somos culpables de pecado y están en peligro del juicio de Dios. Todos somos culpables del pecado y estamos en peligro del juicio de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerda del jardín del Edén? La gloria de Dios. Gloria a Cristo. ¿Qué nos dice la Escritura? En el capítulo 3 del Génesis, que Dios llamó a Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Los llamó, pero como tenían vergüenza porque sentían en su interior, se sentían descubiertos, desprotegidos y se ocultaron de Dios. Y entonces, después de mucho llamar, dice el capítulo 3, Adán y Eva se presentaron delante de Dios y la respuesta de ellos fue, oímos tu voz en el huerto y nos escondimos porque teníamos miedo. Ahora les daba miedo tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implica lo que dice el capítulo 3 del Génesis? Que Dios bajaba y tenía comunión con Adán y con Eva. Pero ¿qué es lo que separó esa comunión? La desobediencia de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que separa la vida de los seres humanos con respecto a Dios? Nuestra desobediencia. Y entonces nuestra desobediencia, el pecado, nos separa de Dios. Y entonces al estar separados, estamos en peligro de el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Seguimos, dice, Dios creó a la humanidad para tener comunión con Él. Génesis capítulo 3. ¿Dónde estás? Que tenía comunión, que Dios, ¿verdad? Caminaba con Adán y con Eva. Increíble, esa era la gloria de Dios, que podían tener comunión Dios y el ser humano y Dios. Ese fue y ha sido el plan original. Luego sigue diciendo, pero el pecado y la rebelión nos separó de Dios. Entonces, Dios decidió, y quiero, Dios decidió. ¿Quién decidió? Dios. ¿Quién tomó la iniciativa?
Dios, quien tomó la forma de cómo solucionar esta circunstancia con los seres humanos, el pecado, la rebelión. Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Nos escondemos, nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Nuestra rebelión, el pecado, nos hace sentir vergüenza y alejarnos. Y entonces, ¿quién tomó la iniciativa para salvarnos? Dios. Siempre ha sido Dios. En todas las cosas, Dios. Dios es el que da el primer paso. Es el que toma la iniciativa para buscarnos. Y entonces dice, Dios decidió hacer un camino para restaurar esa relación. Y podemos ver allí el amor de Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Él quiere que volvamos a tener comunión con Él. ¿Y qué hizo? Establecer un camino, ¿verdad? Hacer un camino para restaurar esa relación. Vamos adelante. Siguiente, el inciso C. ¿Ok? Inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Bueno, aquí viene la misión de Dios o la misión de Jesús. Jesús vino a la tierra para dar su vida como sacrificio por la humanidad, de modo que pudiera traernos a Dios nuevamente, para que pudiera para que pudiera acercarnos a Dios otra vez y que tuviésemos nuevamente una relación restaurada, donde la vergüenza, donde el temor no nos alejara de Él. Una vez quitado el temor y la vergüenza, poder acercarnos sin ningún problema ante Dios. Esa es la misión de Jesús. No encontré un folleto evangelístico que se ha usado por mucho tiempo. Posiblemente algunos de ustedes lo hayan visto, donde está es la figura, ¿verdad?, de una persona en un lado de una parte de tierra, luego hay una como barranca y luego está otro pedazo de tierra, ¿verdad? Y cómo brincar, cómo salvar, cómo pasar esa barranca para llegar al otro lado, ¿verdad?, de la tierra, donde, bueno, se dice que está Dios, ¿no?, en la imagen. Y después está, ¿verdad?, una cruz que hace de puente, y entonces el hombre puede pasar de una parte de la tierra donde está el pecado, juicio, etcétera, y pasar a donde está la gloria de Dios. Entonces, la misión de Jesús es esa, tender un puente entre Dios y los hombres. Entre los hombres y Dios. Recuerde una cosa, normalmente diríamos entre los hombres y Dios, pero no es así el sentido de la Biblia, porque todo parte de Dios, así que es Dios y el ser humano. ¿Ok? Porque Jesús es Dios, indudablemente. Digo, ya lo sabemos. Y lo tenemos por sentado, lo tenemos por claro en nuestras vidas. Jesús es Dios. Entonces, Dios mismo vino a buscarnos. Acuérdese de la parábola
de las 100 ovejas o de la oveja perdida. Dios vino a buscarnos. Eso es lo que nos dice entonces. Jesús vino a la tierra a dar su vida como sacrificio por la humanidad, para romper esa barrera. ¿Cuál? El pecado, la vergüenza, y quitarlo de nuestras vidas, de modo que pudiera restablecer esa comunión de Dios y el ser humano. Bien, no hay un texto bíblico, pero quiero que, bueno, no, sí, ahí está, perdón, es en el siguiente apartado. Ok, dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es muy importante. Bien, avanzamos. Siguiente diapositiva. Punto 1 del inciso C. La única manera de salvarse de la muerte espiritual es estar en Cristo. Nosotros debemos confiar en Jesús para perdonar nuestro pecado y rescatarnos de nuestro estado caído. Ok, entonces la única manera de poder tener comunión con Dios es confiar en Jesús. Número 1, para que nuestros pecados sean perdonados. Y recuerde, el pecado trae vergüenza y eso también se vaya. Bien, y luego, y rescatarnos de nuestro estado caído. Ok, estado caído. Es seguro que en alguna ocasión si usted se ha caído, ¿cierto? Nos hemos caído en algún momento de nuestras vidas. Nos hemos tropezado. Nos han puesto el pie. No vimos algo, una piedra o algún objeto y entonces trastabillamos y nos hemos caído. ¿Cuál es la reacción de usted y mía en esa situación? ¿Nos quedamos allí caídos? ¿Nos quedamos tirados y lamentamos la situación? Ay, pobrecito de mí, me tropecé. Ay, pobrecito de mí, pusieron este objeto que me hizo tropezar y lloramos desconsoladamente. Ninguno hace eso. Tomamos la acción de rápido levantarnos, sacudirnos y seguir caminando. Entonces, ¿verdad? Esa es la acción de Cristo. ¿Cuál? Perdonar nuestros pecados, quitar la vergüenza que trae el pecado a nuestras vidas. Y una vez que hacemos eso, somos levantados, nos sacudimos y entonces volvemos a restablecer nuestra relación con Dios. Pero ya el pecado, la vergüenza han sido quitados. Y entonces hemos sido, ¿verdad?, sacudidos del polvo de nuestras acciones. Y ahora podemos acercarnos a Dios. Entonces Cristo nos toma de la mano y nos trae de vuelta al Padre, para que tengamos restablecida nuestra relación con Él. Esa es la misión de Jesús, restablecer la relación de Dios y los hombres, de los hombres y Dios. Amén, gloria a Dios. Ok, entonces, un texto bíblico, y aquí es donde decía yo, no está un texto bíblico en el punto 1, pero anótele eso a su manual. Isaías
59, 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Ni se ha agravado su oído para oír. Tomemos nota de lo que dice el verso 1. Otra vez. He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el verso 2 dice esto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, el pecado es lo que nos aparta de Dios. Bien, pero el verso 1, puntualicemos el verso 1. La mano de Dios no se ha cortado para salvarnos. Quiere decir que no es corta, no es pequeña, que no hay oportunidad en Dios. Luego, ni su oído se ha agravado, o ni su oído es tan débil para no escuchar nuestros clamores. Qué interesante. Si los seres humanos clamamos a Dios, Él responderá, porque su oído está muy bien afinado para escuchar la voz de todos los que quieran clamar el nombre de Cristo, y Dios les salvará. Ese es el mensaje del Evangelio que usted y yo predicamos y creemos. Y esa es la misión de Jesús, decirnos, el Padre tiene un oído muy fino y está listo para escuchar cuando ustedes clamen, y Él va a responder. Su mano para salvar sigue siendo poderosa, sigue siendo extraordinaria, y que nada puede impedir que Dios salve a una persona, excepto nuestro pecado. Pero como Cristo vino para morir en la cruz y cancelar la deuda del pecado y quitar la vergüenza que como consecuencia del pecado tenemos, entonces remover eso de nuestras vidas para que entendamos, Dios nos espera con los brazos abiertos. Si tan solo nos arrepentimos, le pedimos perdón, Él remueve el pecado, la vergüenza que es la consecuencia del pecado, y entonces podemos acercarnos a Él con libertad. Vamos al siguiente punto, y ahorita le hago un comentario que tiene que ver con el punto siguiente. Bien, punto número 2. Dios puso nuestros pecados sobre Jesús. Isaías capítulo 53. Ya lo sabe usted, ¿cierto? Él murió en la cruz como sustituto nuestro para que nosotros quedásemos en libertad. Bien, texto bíblico que está allí. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Ok, bien, allí está, ¿verdad? El texto bíblico allí. Ok, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ok, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de quien cree, de Dios. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Ok. ¿Quién nos reconcilió? Esa palabra es muy importante. La voy a submarcar aquí con este puntero. Reconcilió. Reconciliar. Entonces esa palabra reconciliar es volver a tener amistad con la persona con quien estábamos peleados y con quienes no podíamos vernos. Ok, estábamos peleados con Dios. Increíble. ¿Quién falló? Nosotros. ¿Y quién estaba enojado con Dios? Nosotros. Y si nosotros pecamos, si nosotros desobedecimos, qué tremendo es la vida de nosotros los seres humanos. Pero dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Luego, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ya te reconcilié conmigo? Sí, ya estamos otra vez en una buena relación con Dios. Bien, ahora la encomienda de Dios para nosotros. Vayan y díganle a aquellas personas que están peleadas conmigo que se reconcilien, que vean que ustedes ya se reconciliaron, que arreglaron las cuentas conmigo. Y entonces volvimos a tener una buena comunión. Díganles a ellos qué es lo que les ha sucedido a ustedes. Entonces, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Luego, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el versículo 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. El punto a resaltar, las cosas viejas, el pecado, la vergüenza, la rebelión, las cosas viejas ya fueron movidas de nuestras vidas por Cristo. ¿Ok? Y todo es hecho nuevo. Y entonces, por eso podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo movió esa barrera que nos impedía acercarnos a Dios. Y entonces, ahora reconciliados con Él, tenemos vida eterna. Ok. Y entonces iba a mencionar un punto o un aspecto o iba a decir algo que ahorita se lo comento. Ok. En el punto 2 dice, Dios puso nuestros pecados sobre Jesús. Luego, Él murió en la cruz. Él murió en la cruz. Bien, déjeme hacer este comentario que escuché de un predicador hace algunos años atrás. Dos cosas, ¿verdad? Número uno, la cruz era un castigo que era un castigo romano. Y entonces Cristo murió con los brazos abiertos. ¿Por qué? Por la cruz, por el castigo que tenía el Imperio Romano para dar escarmiento a las personas de que si se portaban mal, les iba a ir muy mal, ¿cierto? Y entonces los crucificaban pues sí, los crucificaban
valga la redundancia, en una cruz. Y los clavaban y los dejaban ahí colgados, ¿verdad? Y entonces las personas al ver una situación así, la idea de los romanos era dos cosas: castigar a los malhechores, y la otra idea o el otro punto era dar una advertencia a las personas. Así como le pasó a este hombre, o así como le pasó a estas personas, si ustedes desobedecen o si ustedes infringen las leyes, les va a pasar lo mismo. Entonces, causar temor y evitar que las personas incurrieran en delitos. Bien, eso es con respecto a los romanos, su forma de castigar. Pero un predicador que escuché algún tiempo atrás dijo esto y me puse a pensar aquella ocasión que escuché, tiene razón, tiene razón. ¿En qué sentido? Bien, Cristo murió con los brazos abiertos. Y el predicador decía, ¿crees que Dios está enojado contigo? Solo hay que pensar en la cruz de Cristo. ¿Cómo murió Cristo? Con los brazos abiertos. Así está Dios para recibirte a ti. ¡Wow! Cuando escuché esa declaración del predicador, ¿verdad? Dije, ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Dios está con los brazos abiertos para recibirnos a nosotros, y que nosotros le digamos a otras personas, Dios tiene los brazos abiertos para ti. No, pero es que yo he sido malo, malvado, etcétera, etcétera. Que usted y yo le digamos, pero Cristo ya pagó por ti. Y hacerle mención de la cruz de Cristo y hacerle mirar que Cristo murió con los brazos abiertos para recibirlo a Él. Y que no importa lo mal que se haya portado, en la cruz Cristo ya pagó por él, y al tener los brazos abiertos, está indicándole, te estoy esperando. A ver cuándo te vuelves y arreglamos las cosas y tenemos comunión y restablecemos la comunión otra vez, tú y yo. ¿Cómo le parece esta pues ilustración de este predicador? Amados hermanos, Cristo nos espera a todos con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre quiere restablecer la comunión con nosotros. Quiere que hablemos con Él, que vivamos con Él, que Él viva con nosotros, que nuestro mundo sea Él, como le hacía el comentario, ¿verdad? De estas cosas o estas palabras que postean en Facebook. Un pez fuera del agua, fuera de su ámbito natural, se muere. Una planta arrancada o sacada de la tierra, que es su hábitat o su lugar donde debe de estar para poder vivir, si es arrancada se muere. Los seres humanos, cuando somos arrancados de la comunión con Dios, nos morimos, pero hay una esperanza. La cruz de Cristo. Okay. Cristo muriendo en la cruz con los brazos abiertos, sí, porque era la forma en la cual sucedía en los romanos. Pero veamos más allá. El hecho de que Cristo murió con los brazos abiertos
es para esperarnos a usted y a mí. Y a todo aquel que quiera, lo está esperando con los brazos abiertos. Así de grande es el amor de Dios. ¿Se acuerda? Pensemos en el texto bíblico de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo murió Cristo? Con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros, así de grande es mi amor por cada persona, y que los espero con los brazos abiertos, aunque hayamos pecado, aunque hayamos desobedecido a Dios y haya la vergüenza en nuestras vidas y entonces la condenación esté torturando nuestras vidas. Cristo nos espera con los brazos abiertos para conducirnos al Padre y decir, aquí está, para que vuelva a haber comunión con Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta figura de la cruz de Cristo? De por qué murió con los brazos abiertos. ¿No es interesante? Amados hermanos, si hay algo en su corazón, si hay algo en su vida que le avergüenza, que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. No lo sabemos nosotros. Y tal vez ni la familia de usted lo sepa. Pero Dios sí lo sabe. Y eso trae vergüenza. Eso trae condenación. Y eso nos hace sentir indignos. ¿Ok? Pero Dios quiere restaurar que su imagen en nosotros, a través de Cristo, para devolvernos que la pureza, la santidad, y que compartamos el señorío con Él. Gloria a Dios. Así que, si hay algo en su corazón, en su vida, que necesita arreglar, necesita confesarlo a Dios, decirle, ¿Dios le va a condenar? No. Dios le va a decir, porque hiciste esto, esto va a suceder, esto va a pasar, que tampoco. Él tiene los brazos abiertos para perdonarnos, para limpiarnos. Todas las cosas son hechas nuevas. Ese es el mensaje de la Biblia, según a los Corintios 5:17. ¿Hay algo que le avergüenza? Vuelvo a mencionar. ¿Hay algo oculto en su vida? Arréglelo con Dios. Y que la paz, la buena relación con Dios se restablezca otra vez. ¿Qué esperamos? Si Cristo nos espera con los brazos abiertos. Y perdón que insista mucho en esta imagen. Cristo nos espera con los brazos abiertos. Pero es importante hacer énfasis y puntualizar este aspecto. Cristo nos espera con los brazos abiertos. No los ha cerrado todavía. Hay esperanza todavía. Hay oportunidad todavía. Así que al mirar este video, que pueda los pastores junto con usted orar y arreglar cuentas con Dios.
Hermanos amados, Dios me los bendiga